Sometimes I wake up inside. Es la primera vez que estoy como director. He representado varias funciones aquí, entre ellas con la Compañía de Noviembre de Eduardo Vasco. Estuvimos en la comedia Metamorfosea y La Fuerza Lastimosa de Lope de Vega, y estuvimos también con la Fundación Siglo de Oro haciendo Enrique VIII y bueno, varias producciones, pero es la primera vez que vengo como director. Pues formo parte del ciclo en homenaje a la escritora andaluza del Siglo de Oro, Ana Caro. Concretamente dirijo la comedia El Conde Partinuplés, que es una comedia de enredo, una comedia que en su día se ideó como un juego de artificio cuando empezaron a construirse teatros más grandes en Madrid concretamente. Pues estas comedias, digamos, que eran como lo que venía a ser un teatro mágico, ¿no? En el que había grandes telares, había grandes apuestas por lo más expresivo y unas grandes producciones en las que el aparataje y la parafernalia pues sacaban a gente volando encima de hipogrifos y estas cosas. Y aquí lo hemos trasladado, digamos, a un teatro un poco más sujeto en lo actoral y en una pequeña una participación de la técnica importante. Aquí en esta época, evidentemente, podemos contar con proyecciones, retroproyecciones. Hemos hecho un sistema de gasas que permite que la retroproyección te haga una especie como de fuga en la que puedes hacer túneles del tiempo y tal, con lo cual pues con menos producción puedes conseguir efectos bastante potentes. Se estrena en Almagro, en el Palacio de los Oviedo, el ciclo, digamos, que es primero El Conde Partinuplés y después, con un pequeño descanso, la segunda, Valor agravio y mujer. Y vamos a estar aquí esta semana con estas producciones y con muchísimas ganas de estrenarlos. Un estreno absoluto en Almagro, de los varios que hay, pero contentos, y venimos con el trabajo. La verdad, yo creo que la gente le va a gustar a Ana Caro, ¿no? Esta especie de justicia poética que hay que hacerle a esta escritora, que no es tan conocida, digamos, pero sí que estaba estrenada en aquella época a la altura de los grandes, ¿no? Como Calderón. En cuanto a estilo, sí, yo tengo un estilo, digamos, bastante, suele llevarme por ahí las cosas que hago, y es un estilo entre realismo mágico, fábula, nada realista. Es muy centrado en un tipo de interpretación muy gestual, cercana un poco a toda mi experiencia, pues tanto con Illana, con Tricicle, con los Monty Python. He hecho mucho teatro de los Monty Python, bueno, cosas de los Monty Python llevada a escena. Entonces, digamos que todo ese mundo en el que he trabajado pues me lleva, digamos, a controlar ciertos aspectos de la interpretación que van por ahí, ¿no? Por personajes que se alejan un poco de lo cotidiano y son bastante expresivos y un poco expresionistas. Sí, era algo un poco innato, el amor por el oficio. Un oficio, entiendo que paralelamente o de forma tangencial me pilla por parte de mi padre. Mi padre es un sastre, que trabajó desde los 13 años, entonces yo siempre he visto un poco como ese amor al oficio cuando le veía trabajar, y digamos que el amor al oficio del actor o del arte escénico me viene por ahí, ¿no? De lo que le veía ahí, de esa minuciosidad y tal, esa artesanía. Entonces, desde el que tenía 6 años era algo que me llamaba mucho la atención el cine, me llamaba mucho la atención el teatro y la expresión escénica. Y yo decía que quería ser director y actor desde muy pequeño. De hecho, me acuerdo que era vecino de Garci, justo yo tenía 9 años cuando le dieron el Oscar, y me fui a su casa a ver si me lo enseñara, y me escribió un autógrafo en el que me ponía: para mi futuro colega y compañero Fernando, mucha suerte en tu carrera, que con 9 años pues
Después, claro, con 6, 9 años tampoco sabes a lo que te enfrentas, ¿no? A nivel laboral, y la verdad es que es una profesión muy extrema, ¿no? Te da lo mejor y lo peor, ¿no? Tienes que estar reinventándote cada 3, 4 meses, a no ser que pilles un contrato largo. Cada 5 o 6 meses tienes que estar constantemente en la brega y en el filo de la navaja, viendo a ver cuál es la siguiente cosa en la que te vas a tal, pero la verdad es que sí que fue algo innato. Y después, a nivel profesional, yo empecé haciendo sociología, hice la diplomatura, hice 3 años, y después me metí en la Escuela de Arte Dramático, en la RESAD, la de Madrid, y en tercero vino a verme a una muestra de tercero David Ottone, que es el director de Illana, y ya me contrató para hacer la compañía paralela a la compañía natural de Illana, para irme, y lo primero que hice fue hice un servicio militar teatral. Estuvimos 2 años en 18 países haciendo todo tipo de escenarios. A eso me dio una facilidad de adaptarme a cualquier tipo de medio, porque un día estábamos en el Lola Membrives de Argentina con 1.400 localidades, y al mes siguiente estábamos en un colegio mayor en Marlborough, en Inglaterra, en un pub irlandés, después nos íbamos a un centro cultural alemán, después un teatro en Rusia enorme. Entonces, en 2 años y 18 países, pues me dio como de repente como mucha rapidez de adaptación al medio teatral y a enfrentarte sin miedo a cualquier tipo de batalla. No mal, o sea, hay un periodo de adaptación, porque evidentemente pues hay una educación que te dan sobre la seguridad, ¿no? A nivel, sobre todo, pues por parte de amigos, familia y tal, de que es un mundo muy tanto, estás como un poco, al principio estás un poco con ese miedo de decir, ostras, es un formato difícil, es una profesión difícil. Entonces hay un periodo de adaptación en el que tienes que aprender a vivir en esa vorágine y confiar en que si tu profesionalidad y el trabajo que haces es bueno, siempre va a haber proyectos en los que hay que estar muy al tanto, hay que hacer mucha relación pública, hay que estar muy al tanto de lo que pasa y de lo que se va a hacer, y no tener miedo a incidir para intentar encontrar tu sitio y hacerte hueco, ¿no? Pero sí, al principio yo me acuerdo que fue duro cada vez que veía que se iba a acabar un contrato, el decir, a ver, lo siguiente, no sé qué se va a hacer, no tengo nada en la vista y tal. Entonces vives un poco en esa especie como de inseguridad, que al final pues se convierte en una especie como de leitmotiv también de tu vida, en el que aprendes a dejarte llevar y abandonarte en esa inseguridad, y se convierte en la naturalidad de tu vida. El teatro aporta, sobre todo a nivel tanto interpretativo como en dirección, lo que te enseña es que es la carga de profundidad de los textos a los que te enfrentas, ¿no? El hecho de poder, yo he llegado a hacer hasta 870 representaciones de una misma función. Entonces, si yo, que soy una persona bastante inquieta, si de alguna manera si en un momento dado te cansas de buscar, puedes caer en mecanismos, ¿no? y en mecanizar las cosas. Pero en mi caso siempre he intentado buscar algo que me aportase ese objetivo en cada función para poder mantener viva la historia, y al final lo que consigues es que llegas a un nivel de profundidad en los textos y en los personajes que no te lo puede dar la televisión y el cine, ¿no? Y sin embargo, cuando vas a hacer cine y televisión, todo ese trabajo que has hecho en la escena, yo creo que ahora está una especie, como más o menos en 50 producciones, siempre hay algo de los personajes que haces en televisión y en cine que tienen algo de lo que has podido investigar en teatro, y entonces puedes alcanzar esas capas que normalmente, si no hubieras hecho teatro, no, a lo mejor
es difícil llegar a ellas, puedes aportar eso en el audiovisual, ¿no? Esa carga de profundidad de ciertas emociones o de ciertos personajes difíciles y tal, de repente dices, mira, esto es como lo que hice, entonces aplicas y tienes una carga de profundidad mayor ahí. Y eso te lo aporta el teatro, es un laboratorio estupendo y una manera de aprendizaje para el actor y para el director mejorable. Buah, pues me gustaría dirigir hay muchos actores impresionantes en España, ¿no? Lluís Omar, Blanca Portillo, no sé, hay grandísimos actores que me gustaría dirigirlos, no para... Yo normalmente cuando dirijo sí que tengo una idea clara de lo que quiero, dónde quiero llegar, pero me gusta establecer una relación muy estrecha con el actor. Supongo porque también vengo de ahí, ¿no? Y sé cómo las dificultades a las que nos enfrentamos como actores encima de un escenario, que sobre todo es la confianza, ¿no? La confianza que te da un director para poder comunicar, ser el vehículo de lo que él quiere comunicar, pasa mucho por la confianza y por el entendimiento y por saber estar situado en lo que quiere el director. Entonces ahí tienes que establecer una relación muy estrecha y sobre todo me gustaría dirigir a ese tipo de actores tan bestias para aprender de ellos todo lo que... Pues la última producción de teatro que me fascinó, la verdad es que me han gustado mucho. La última que me dejó, digamos, la que más me impactó fue la de Incendios, que ya hace unos años de esto y no ha habido de momento una producción que me haya impactado tanto como esa, pero si tuviera que elegir una sería esa. Y después, bueno, los trabajos de Alberto San Juan, por ejemplo, todo lo que hace en Animalario me parece de una brillantez y de una valentía y de un arrojo impresionante. Desde pequeño he hecho de todo. He estudiado música, hice fotografía, tenía un estudio en casa de fotografía, me interesa mucho en muchas vertientes. He escrito, he producido cine, de cortometrajes, grupos de rock. Soy una persona muy inquieta, entonces me gusta mucho todas las vertientes que tengan que ver con la expresión artística y concretamente pues ahora me ha dado por hacer una especie de comedia ácida sobre el mundo del neoliberalismo y de las trampas que tiene y tal, a través de un personaje parecido a los lobos de Wall Street, un gran ejecutivo, un CEO de estos, un director de empresa completamente sometido de que se cree parte del gran sistema y en realidad es una víctima y tal. Entonces a través de ese ojo del villano, de la persona que aporta esa especie como de yugo al trabajador, pues, y de su seguridad, pues ver un poco cuál es la trampa. Ya. Y estoy escribiendo junto con un amigo, escribiendo los dos, con Juan Arana y yo, ese monólogo que espero llevar. Me quita el sueño cuando no estoy centrado en algo o sea, cuando estoy haciendo cosas que no encuentran la conexión con los demás y que no encuentran y que me hacen perder un poco el norte de la relación humana, me quedo un poco solo y ahí entonces me gusta conectar con lo que hago y cada vez que planteo algún objetivo, ya sea artístico, ya sea amistoso o tal, y me lleva a conflictuarme con los demás, eso me duele. Me apetece conectar con la gente y conectar con el presente. Watching me